Jay Silverheels hizo historia como el primer actor nativo americano que interpretó a un personaje nativo en televisión. Para millones de personas era Tonto el leal compañero del llanero solitario, el hombre que aportó su serena dignidad y fuerza a un papel que definió una época. Pero detrás de su rostro sereno y su sonrisa tranquila, se escondía algo más oscuro. En 1957, cuando le preguntaron por su papel más famoso, Silverheels dijo solo 3 palabras: «Tonto es estúpido». Esas palabras no eran amargura, eran la verdad. Porque entre bastidores el hombre que contribuyó a dar forma a la edad de oro de la televisión vivía una historia de explotación, falta de respeto y supervivencia. Le pagaban la mitad de lo que ganaba su coprotagonista blanco. En una ocasión, un director intentó agredirle físicamente en el plató, y el propio nombre de Tonto se convirtió en una herida de la que nunca pudo escapar. Esta es la historia del hombre que sonrió por América mientras cargaba silenciosamente con el peso de sus prejuicios. Jay Silverheels nació como Harold J. Smith el 26 de mayo de 1912 en la reserva de las 6 Naciones del Río Grande, cerca de Hagersville, Ontario. Pertenecía a una familia Mohawk numerosa, con al menos 10 hijos que vivían hacinados en una casa pequeña. Su padre, Alexander George Edwin Smith, era un héroe de guerra cayuga que había luchado con valor en el Somme e Ypres durante la Primera Guerra Mundial. Había ganado la Cruz Militar por su valentía, pero el honor tuvo un coste terrible. Las explosiones le habían dejado casi sordo. Las pesadillas nunca cesaron. Volvió a casa a una granja en la que apenas podía trabajar, sobreviviendo con una pensión del gobierno de apenas $49 al mes. Sus medallas no llenaban la despensa. Su servicio no pagaba las facturas. Harold veía a su padre vivir con dolor cada día, luchando contra los dolores de cabeza y el eco de los disparos en sus oídos. Su madre Mabel, en parte Mohawk y en parte Seneca, se convirtió en el ancla de la familia. Dirigía la casa con lo poco que tenía: medicina tradicional, hierbas y fuerza de voluntad. Cuando los médicos se negaban a verlos por ser quienes eran, ella misma trataba a sus hijos. La familia Smith vivía de lo que podía cultivar, comerciar o encontrar. La pobreza no era solo una condición, era el aire que respiraban. Desde el principio, Harold corrió hacia cualquier oportunidad de escapar de ella. A los 5 años, ya corría por los campos de lacrosse de la reserva veloz y decidido. A los 19 jugaba profesionalmente al lacrosse para los Toronto Tecumsehs con el nombre de Harry Smith. No fue solo. Sus primos y hermanos, apodados Porky Beef y Chubby, se unieron a él formando un equipo de atletas rápidos y feroces que jugaron por Buffalo, Rochester, Atlantic City y más allá. Se pasaron los años 30 persiguiendo partidos, esquivando el hambre y labrándose una reputación. Fue durante uno de esos partidos cuando Harold se ganó el nombre que le definiría. Esprintó tan rápido ante un defensa que parecía que sus pies destellaban plateados al sol. Alguien gritó: «¡Mira esos tacones plateados!». El nombre se le quedó grabado, y pronto los aficionados lo corearon. Silverheels. Sonaba a leyenda, sonaba a fuga. A los 20 años, Harold marcaba más de 4 goles por partido. Los periódicos escribían sobre él. Las multitudes acudían solo para verle moverse. Los entrenadores asignaban a 2 hombres para vigilarle y aún así se colaba. Pero la fama no significaba libertad. Al mismo tiempo, los internados canadienses destruían las lenguas e identidades indígenas. En las 6 Naciones, los niños que hablaban Mohawk eran golpeados, lavados con jabón o atados con cinturones de cuero. A la hermana de Harold se la llevaron a uno de esos internados. Cuando volvió, ya no podía hablar su lengua. Las familias fueron destrozadas, las tradiciones proscritas, y el gobierno lo llamó civilización. Y los funcionarios los tachaban de vagos, incapaces, inferiores. Ese mensaje flotaba en el aire en todas partes, en las aulas, en los lugares de trabajo, en la forma en que la gente los miraba en la ciudad. Luego llegó la Gran Depresión. El trabajo desapareció. La familia de Harold, que ya pasaba apuros, se sumió aún más en la penuria. Se mudaron a Buffalo buscando algo, cualquier cosa. Harold trabajó en granjas, en la construcción, en lo que surgiera. Su padre, un héroe de guerra condecorado, apenas podía mantenerse en pie sin dolor.
Su madre vendía o trocaba las pocas reliquias que tenían para llevar comida a la mesa. Las raciones que llegaban del gobierno a menudo se echaban a perder. El orgullo no alimentaba a los niños. Al hambre no le importaban las medallas ni la tradición. Harold vio cómo se agotaban las fuerzas de sus padres y algo en su interior se endureció. La pobreza no se limitaba a los estómagos vacíos. Hacía que la gente se sintiera invisible, olvidadas. Juró que no dejaría que esa fuera su historia. Se entregó de lleno al deporte. Su velocidad y disciplina le abrieron puertas a las que pocos nativos podían acceder. En 1932 ganaba $75 por partido, una pequeña fortuna durante la Depresión. Las multitudes acudían a ver su velocidad y fuerza. En un partido brutal en Montreal, una falta se convirtió en una pelea, y los puños de Harold volaron. Fue suspendido. Pero cuando regresó, la venta de entradas se triplicó. La controversia vendió, y Harold Silverheels se convirtió en un nombre que atraía multitudes. Luego subió al ring de boxeo, se entrenó como peso medio y participó en el torneo Golden Gloves del Madison Square Garden, la cumbre del boxeo amateur. Llegó hasta las semifinales, pero un golpe demoledor le destrozó la mandíbula en 2 partes. La lesión acabó con sus sueños de boxeo y le obligó a seguir una dieta líquida. Perdió casi 7 kilos. Pero no dejó de luchar. El dolor nunca había sido suficiente para detenerle. En 1937, Harold recorrió Los Ángeles con su equipo de lacrosse. Una tarde en el estadio Gilmore, mientras corría por el campo, un cómico llamado Joe E. Brown se fijó en su atletismo y carisma. Brown le ofreció un pequeño papel en una película, una breve acrobacia, una zambullida que tardó 11 tomas en salir bien. Ganó $150 por ese día de trabajo, el doble de lo que pagaba el lacrosse. Ese momento cambió su vida. Consiguió el carné del sindicato de actores, empezó a hacerse llamar Jay Silverheels, y en un año había aparecido en 5 películas. No era una estrella. Ni siquiera era reconocido en la calle. Pero había roto un muro que pocos de su comunidad habían cruzado. Hollywood, sin embargo, no fue amable. Trabajaba como doble de acción a menudo por menos de $20 al día y por las noches transportaba mesas en autobús para sobrevivir. Pero llegó 1939 y su primer papel importante en una película. Tambores a lo largo del Mohawk. Le pagaban $350 a la semana, más dinero del que había visto nunca. A los estudios les encantaba su nombre. Silverheels, dijeron, sonaba exótico, comercializable. Le dijeron que se lo quedara. Y así lo hizo. Aceptó papeles pequeños indios sin nombre, guerreros, en segundo plano, exploradores sin rostro. Los directores de casting le ponían en fila, le hacían desnudarse hasta la cintura y juzgaban su físico como si fuera un accesorio, no una persona. Pero Jay lo soportó todo. Se presentaba, memorizaba sus líneas y daba todo lo que tenía. En 1941 por fin habló en la pantalla. Una línea real, un nombre real. Para entonces ya había aparecido en más de 15 películas, casi siempre sin acreditar normalmente como explorador indio o guerrero Ne-1-2. Pero nunca se rindió. Un amigo le entregó una vez un ejemplar de Shakespeare y le dijo: «Si puedes leer esto, puedes leer cualquier cosa». Jay Silverheels se lo tomó como un reto. No se limitó a leerlo, sino que lo estudió, lo asimiló y lo trasladó a todas las escenas que siguieron. Porque para él cada línea pronunciada en inglés, cada papel interpretado, cada público que aplaudía, era más que una actuación. Era resistencia. Al principio no creía que fuera para él, pero aprendió. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial, aunque los registros son escasos. En 1945 regresó a Hollywood con un nuevo nombre, Jayta Silverheels. Pero la industria no había cambiado. Los actores nativos seguían siendo apartados por actores blancos maquillados. Los papeles eran escasos y los que había eran insultantes. En 1946 se presentó a una audición para Capitán de Castilla, pasando hambre para que le quedara bien el traje. El director le hizo quitarse la camisa como de costumbre. Fue humillante, pero consiguió el papel. La película fracasó económicamente, pero él tenía trabajo. Aún así siguió sin acreditar incluso cuando tenía líneas.
viajó por el sur con su equipo de lacrosse donde el racismo era ruidoso e ineludible. Los hoteles le rechazaban, los restaurantes no le servían. Dormía en autobuses mientras sus compañeros blancos conseguían habitaciones. Una vez en Louisville, la policía le amenazó solo por utilizar un baño señalizado como «solo para blancos». No eran sucesos raros, eran constantes. Por eso más tarde, cuando por fin tuvo una plataforma en Hollywood, la utilizó para luchar por mejores papeles y representación. Pasó una década antes de que nadie se fijara en él. Eso cambió en 1948 cuando el director John Huston le dio un papel en Cayo Largo junto a Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Jay interpretó a Tom Ostiola, un fugitivo seminal. Por fin un papel acreditado en una película de un gran estudio. La rodaron en la Warner Bros. En Burbank durante 78 días construyendo Florida en un entorno controlado para mantener bajos los costes. Pero para Jay significó salir de las sombras, dejar de ser un nombre perdido en los créditos. 2 años más tarde, en 1950, Jay fue contratado para rodar Broken Arrow, una película del oeste que pretendía ser progresista, pero que no conseguía abandonar sus viejas costumbres. Interpretó a Jerónimo, un papel fuerte pero no el principal. El protagonista fue Jeff Chandler, un actor blanco de Brooklyn maquillado de oscuro para interpretar a Cochise. Incluso en una película que intentaba presentar a los nativos americanos de forma más justa, Hollywood no podía permitir que los actores nativos fueran los protagonistas. Como extras de fondo se contrató a apaches reales de la reserva de Fort Apache. Jay, un mohawk canadiense, dio dignidad a Jerónimo, pero a nadie se le escapó la contradicción. Entonces llegó el momento que cambió su vida y la historia de la televisión. En 1949, cuando el llanero solitario llegó a la ABC, Tacones Plateados, se impuso a otros 35 actores para convertirse en Tonto. Se emitió el 15 de septiembre. Por primera vez, un nativo americano interpretó a un personaje nativo americano en televisión. Durante 2 décadas, la versión radiofónica de Tonto había sido interpretada por hombres blancos como John Todd y Roland Parker. Incluso cuando los productores de televisión se plantearon contratar a un actor nativo, dudaron. Uno de ellos fue despedido por negarse a hablar en un inglés entrecortado. Volvieron a John Todd antes de darle finalmente el trabajo a Jay. En aquella época la norma de Hollywood era pintar a los actores italianos con arcilla roja de tazón de Armenia para que parecieran lo bastante nativos. El casting de Jay rompió ese molde. No se suponía que ganara el papel, pero lo hizo, y lo cambió todo. Siempre hubo un problema con el nombre. Tonto significa tonto o estúpido en español. Tacones Plateados lo sabía. Vivía con ello. Públicamente sonreía. En privado le molestaba. En 1957, durante una visita a su reserva natal en Ontario, alguien le preguntó por su famoso papel. Su respuesta fue rápida. Tonto es estúpido. Eso fue todo lo que dijo. Solo 3 palabras. Pero detrás de esas palabras había una década de frustración silenciosa. El nombre se mantuvo durante décadas incluso cuando los grupos de nativos americanos señalaron su carácter ofensivo. Cuando Johnny Depp interpretó a Tonto en 2013 volvió la polémica. Nada había cambiado, y no era solo el nombre. Jay tenía fama de no leer nunca sus diálogos. No porque fuera perezoso, sino porque las líneas eran a menudo malas rígidas en un inglés roto escrito para sonar auténtico. Así que improvisaba, se lo inventaría. Yo esperar aquí, tú ir a la ciudad. Así es. Las frases se quedaron grabadas. Los directores estaban furiosos. Alan Dinehart recuerda cómo un director, Wilhelm Thiele, se puso rojo de ira y tuvo que ser retenido físicamente para que no atacara a Jay en el plató en 1955. Pero Clayton Moore, el mismísimo llanero solitario, defendió a su coprotagonista. Déjalo sonar, decía. Suena más natural. Jay tenía razón, sabía cómo hablaba realmente la gente, pero Hollywood no quería eso, querían un estereotipo, y él se vio obligado a cumplirlo. Entre bastidores las cosas no iban mucho mejor. El presupuesto para cada episodio era de solo $12,500, así que hubo que recortar gastos. Jay y Moore ni siquiera tenían vestuarios adecuados al principio. Tenían que cambiarse de ropa en el baño de una gasolinera.
El calor en el rodaje era brutal, sobre todo en Chatsworth, donde los trajes de ante y lana se convertían en hornos. Jay estaba harto. Un día se negó a vestirse, simplemente se quedó allí esperando. Moore le advirtió de que retrasar el rodaje podría costar puestos de trabajo, pero Jay no cedió. Al día siguiente aparecieron los camerinos privados. Fue una pequeña victoria, pero significó algo. Jay podría haber aceptado la fama. Ahora era una estrella. El Llanero Solitario era uno de los mejores programas de la televisión. Ocupó el 7º lugar en los índices de audiencia de Nielsen en la temporada 1950-51 y se mantuvo entre los 30 primeros durante años. Durante 8 temporadas hicieron 221 episodios. Pero Jay nunca olvidó el costo. No le gustaba en lo que se había convertido tonto. No le gustaba ser el compañero que siempre hablaba con frases entrecortadas. Él era fluido, articulado, agudo, pero el programa no le dejó serlo. Entonces llegó un susto que paró en seco la serie. En 1955, durante el ensayo de una escena de lucha, un doble cayó sobre Jay. Moore vio que algo no iba bien. Jay caminaba de forma extraña. Lo siguió hasta el remolque y lo encontró agarrándose el pecho. Ataque al corazón. A pesar de ser un atleta campeón de lacrosse y boxeador de los guantes de oro, Jay era un fumador empedernido. Se perdió 8 semanas recuperándose. Durante ese tiempo se introdujo un nuevo personaje, Dan Reed, para llenar el vacío. Los guionistas explicaron la ausencia de Tonto diciendo que estaba en Washington reuniéndose con el Gran Padre Blanco. Esa línea decía más de lo que pensaban. En casa, Jay era simplemente Harold Smith. Se casó con Mary de Roma en 1945 y tuvo 4 hijos con ella: Jay Jr., Marilyn, Pamela y Karen. De su primer matrimonio con Bobby Smith, tuvo 2 más, Steve y Gail. Bromeaba sobre su herencia mestiza. En The Tonight Show dijo una vez que se había casado con una italiana para vengarse de Cristóbal Colón y llamó a sus hijos indalianos. Pero la broma escondía algo más profundo. El abuelo de Jay había sido jefe Mohawk. Creció en la reserva de las 6 Naciones de Ontario. La versión hollywoodiense del indio distaba mucho de la verdad que él llevaba consigo. En 1953, Jay Silverheels interpretó el papel de Satanta, un jefe Kiowa, en la película War Arrow. No era un papel principal, pero le colocó junto a grandes nombres como Maureen O'Hara y Jeff Chandler. El rodaje se prolongó desde principios de marzo hasta abril en lugares de Arizona como Nogales y el Empire Ranch de Senoita, además de algunas escenas en el Ágora de California. Lo que comenzó como un sólido western de acción acabó siendo recortado por el director George Sherman, que eliminó varias secuencias de acción y las sustituyó por escenas habladas que explicaban la acción en lugar de mostrarla. Incluso el estudio admitió más tarde que esta decisión debilitó la película. A pesar de ello, tenía escenas de acrobacias y efectos visuales en Technicolor. Maureen O'Hara diría más tarde que Chandler era simpático, pero que no la impresionó como actor. El personaje de Silverheels se situaba en el lado opuesto del conflicto central, un recordatorio de cómo solían situarse los papeles autóctonos justo fuera del foco, pero aún así presentes. Al año siguiente, 1954, interpretó otro papel secundario en Drums Across the River. Esta vez interpretó a Taos en un western dirigido por Nathan Duran y protagonizado por Audie Murphy. Se rodó en Technicolor en algunos de los parajes más pintorescos de California, como Barton Flats y Red Rock Canyon. Murphy interpretaba a un joven que intentaba detener una guerra con la tribu Ute, mientras era acusado de un crimen que no había cometido. El papel de Silverheels no era solo de fondo. Su personaje representaba la voz nativa en una historia sobre disputas territoriales y tensiones crecientes. La película tenía intensas escenas a caballo, peleas, y lo que un crítico calificó como una acrobacia de salto de la muerte que destacó. Este tipo de escenas físicas eran naturales para Silverheels, que había sido jugador de lacrosse y boxeador. Morris Ancrum le acompañó en la pantalla como jefe Ouray, en una producción que costó alrededor de $1 millón, un gran presupuesto para la época. Después de que la serie del Llanero Solitario finalizara en 1956 y dejara de emitirse en 1957,
Silver Hills regresó como Tonto en 2 películas de cine. Primero fue El llanero solitario en 1956 y después El llanero solitario y la ciudad perdida del oro en 1958. La segunda película duraba 81 minutos y fue rodada en color Eastman por United Artists. Volvió a actuar junto a Clayton Moore. La película funcionó bien, no fue un éxito, pero tampoco un fracaso. Lo que sí fue un duro golpe fue lo que vino después. El papel de Tonto le había hecho famoso, pero también le había encasillado. A partir de ese momento, la mayoría de lo que le ofrecieron fueron papeles nativos similares, a menudo delgados y estereotipados. Era el tipo de encasillamiento que poco a poco fue agotando sus opciones. En la década de 1960 siguió apareciendo en westerns y como invitado en televisión. Wagon Train Wanted Dead or Alive, Rawhide Laramie, Daniel Boone the Virginian, pero casi siempre como el mismo tipo de personaje. Incluso cuando realizaba interpretaciones sólidas, rara vez obtenía el reconocimiento o la variedad que merecía. Estuvo en Daniel Boone 3 veces entre 1964 y 1965, interpretando papeles en los que apenas tenía diálogo. Mientras rodaba El llanero solitario, ganaba unos $100,000 por temporada, lo que equivaldría a unos $85,000 hoy en día. Pero eso era solo la mitad de lo que ganaba Clayton Moore. Esa diferencia salarial le siguió durante la mayor parte de su carrera. A medida que avanzaba la década de 1960, también lo hacía el movimiento por los derechos de los nativos. Y con él llegaron las críticas no desde Hollywood, sino desde dentro de las comunidades nativas. Los activistas empezaron a denunciar cómo personajes nativos como Tonto reforzaban viejos estereotipos. Un erudito llamó a Tonto Stepin Fetchit indio, mientras que Russell Means, líder del movimiento indio estadounidense, utilizó a Tonto como insulto, como se utilizaba a Tío Tom en las comunidades negras. Tacones Plateados se encontró atrapado entre la fama que se había ganado y la imagen sobre la que se había construido esa fama. Empezó a desaparecer de la pantalla no porque él quisiera, sino porque las cadenas y los estudios se pusieron nerviosos por las reacciones negativas. Ni siquiera su éxito pasado pudo protegerle del clima cambiante. Pero en lugar de desvanecerse o callar, se dedicó a algo más duradero. A principios de los 60 cofundó el Indian Actors Workshop de Los Ángeles. Comenzó en el LA Indian Center con la ayuda de Buffy St. Marie Iron Eyes Cody y Rod Redwing. En 1966 ya se había convertido en un lugar fijo donde se impartían clases semanales y se ofrecía a los actores nativos un lugar donde entrenar, ensayar y desarrollar sus habilidades. Uno de esos futuros actores fue Michael Horse, que más tarde interpretó a Tonto en La leyenda del llanero solitario en 1981 y se dio a conocer por su papel en Twin Peaks en 1973. Tacones de Plata dijo que su principal objetivo era desbloquear la creatividad dormida dentro de las comunidades nativas. No solo lo dijo, lo construyó. A finales de los años 30, mientras trabajaba como doble de acción y actor secundario en Hollywood, Jay Silver Hills se casó con Bobby Smith. Al mismo tiempo, compaginaba su inestable trabajo en el cine con el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. A menudo estaba fuera realizando peligrosas acrobacias para películas como The Seahawk y Western Union, ganando apenas lo suficiente para vivir entre $50 y $75 a la semana. El divorcio le separó de sus 2 hijos, Steve, y una hija cuyo nombre varía en los registros, a veces aparece como Gail y otras como Sharon. Los limitados ingresos de Jay, sus constantes viajes y las complicaciones legales del servicio en tiempos de guerra hicieron casi imposible que mantuviera un contacto estrecho con ellos. Un par de años más tarde, en 1945 o 1946, Jay se casó con Mary de Roma, una mujer italoamericana, con la que en una ocasión bromeó sobre casarse solo para vengarse de Cristóbal Colón. Llamaba a sus hijos indalianos. Tuvieron 4 hijos, Jay Jr., Marilyn, Pamela y Karen, y se establecieron en Canoga Park, California.
En 1949, Jay consiguió el papel que definiría su imagen pública, Tonto, en El llanero solitario. Le dio fama, pero no fortuna. En aquella época los contratos no ofrecían grandes beneficios a largo plazo, y el hecho de estar tan encasillado significaba que Tonto era a la vez un avance y una trampa. Incluso después de que la serie terminara en 1957, se le encasillaba constantemente en papeles que parecían y sonaban como Tonto. En 1955 sufrió un infarto durante el rodaje y perdió 8 semanas de trabajo, lo que no ayudó a su ya maltrecha economía. Aún así, él y Mary permanecieron juntos hasta su muerte, sorteando todos los altibajos de una carrera larga e inestable. A principios de la década de 1960, empezó a plantearse cómo se representaba a los nativos americanos en Hollywood, y lo que es más importante, quién los representaba. Empezó apoyando discretamente un proyecto que se formalizaría en 1966, el Taller de Actores Indios. Era su forma de hacer algo concreto en lugar de protestar desde fuera. Creía que los boicots no funcionarían para los nativos americanos como lo habían hecho para los afroamericanos, ya que un boicot de los indios no supondría la pérdida de dinero que podría acarrear un boicot de los negros. Así que se centró en lo que podía controlar el entrenamiento. Junto a Noble Kid Chisel y William Bassett, Jay enseñaba interpretación, voz, acrobacias e incluso nutrición a los aspirantes a actores nativos. Organizaban sesiones semanales en lugares como el Centro Indio de Los Ángeles y una iglesia metodista de Echo Park. El objetivo era claro: ayudar a los actores nativos a entrar en el sindicato de actores, para conseguir mejores papeles y cambiar gradualmente la imagen que los estudios tenían de ellos. No todo el mundo apreciaba este enfoque. Activistas como Russell Means veían a Tonto como un símbolo de todo lo que estaba mal en la representación de los nativos. El personaje fue objeto de burlas como un indio Stephen Fetchit, y la palabra tonto incluso se convirtió en un insulto en círculos activistas. Pero Jay siguió su camino. Creía que el verdadero cambio no vendría de gritar a las puertas, sino de hacer que la gente las atravesara. Incluso llevó a cabo una campaña de envío de cartas al presidente Eisenhower, al vicepresidente Nixon y a los principales ejecutivos de la televisión, instando a mejorar las representaciones de los nativos americanos en la pantalla. En el taller también se abordaron temas más amplios de la comunidad, como el abuso del alcohol y el cuidado de los ancianos. No se trataba solo de actuar, se trataba de identidad, orgullo y supervivencia. A medida que avanzaba la década de 1970, Jay emprendió una segunda carrera, las carreras de arneses. En 1974 se sacó el carné de conducir provisional y entrenó caballos en Hollywood Park. Disfrutaba haciéndolos correr por la pista, y su fama le ayudó a promocionar las carreras cuando se fue de gira por el este, en 1973 y 1974. Uno de los caballos con los que se le honró más tarde, Hi-Ho Silver Hills, batió un récord de pista en Los Alamitos, en 1996. La viuda de Jay, Mary, y su hijo Jay Jr. estaban allí para presenciarlo, pero para entonces Jay hacía tiempo que se había ido. En 1975, cuando por fin le llegaban papeles más serios y dignos, sufrió una serie de derrames cerebrales que le dejaron parcialmente paralizado. En 1976, otro gran derrame cerebral le afectó gravemente al habla. El 17 de julio de 1979, pocos meses antes de su muerte, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Asistió en silla de ruedas rodeado de bailarines nativos. Apenas pudo musitar unas palabras de agradecimiento. Fue un momento tranquilo y agridulce para un hombre que había hablado tan alto con sus actos. El 5 de marzo de 1980, Jay murió a los 67 años por complicaciones de ese derrame cerebral y una neumonía en un hospital de Calabasas. Fue incinerado y sus cenizas se devolvieron a la reserva de las 6 Naciones de Ontario, donde había nacido. Su hijo Jay Silver Hills Jr. recogió el testigo familiar y se dedicó a la interpretación. Apareció en La leyenda del llanero solitario en 1981, una película plagada de tantos problemas de producción que se convirtió
en un cuento con moraleja en Hollywood. Hubo que doblar toda la voz del protagonista. A Clayton Moore, actor original del Llanero Solitario, se le impidió legalmente llevar la máscara del personaje en público, lo que provocó una tormenta mediática. La película fracasó tanto que su protagonista no volvió a actuar. Aún así, Jay Jr. continuó en la televisión intentando seguir la línea de su padre, estar orgulloso, ser visible y presionar para que los actores nativos tuvieran mejores papeles. En 1966, cuando Jay fundó oficialmente el Taller de Actores Indios, dijo que su principal objetivo era aprovechar la creatividad latente de los indios. Esa creatividad no permaneció latente mucho tiempo. En los años posteriores a su muerte, la influencia del taller se dejó sentir en el ascenso de actores nativos como Graham Greene, nominado al Oscar por Bailando con Lobos, y en películas como Señales de Humo de 1998, el primer largometraje escrito, dirigido y producido por nativos americanos. El nombre de Jay está grabado en el hormigón de Hollywood y en el legado del cine indígena. Ingresó a título póstumo en el Western Performers Hall of Fame en 1993 y en el Canadian Lacrosse Hall of Fame en 1997 con el nombre de Harry Tonto Smith. Su retrato aún cuelga en el Chase Performing Arts Center de Buffalo. Su influencia aparece en todos los narradores indígenas que exigen algo más que estereotipos y eligen hablar, actuar y escribir en sus propios términos. Y aunque una vez dijo que se encogía por dentro cada vez que tenía que pronunciar las frases en inglés roto de tonto, nunca dejó que la amargura le detuviera. En 1969, en The Tonight Show, se presentó como Tonto, miró directamente a la cámara y dijo: «Me llamo Tonto, soy de Toronto y hablo esperanto». Incluso cuando las frases no eran suyas, Jay Silverheels sabía cómo reclamar el escenario.